¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos aquí abonando para hacer tierra buena para el Día del Señor. Miguel, estamos ya en el 13. En el 13º, sí. 13º del tiempo ordinario. Del tiempo ordinario, ya, bien. Como dicen bien. Los viejitos, qué pronto se va a ir. Qué pronto se va el tiempo, ni nos damos cuenta. Sí, caray. Hoy, pues qué bien. Pues si te parece, comenzamos con la lectura. ¿Entramos al texto? Sí, sí. Si no sé, ese es el favor. Sí, con gusto. Entonces, del Evangelio San Lucas 9:51-62. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Bien. Ahí está. Bien. Pues son preceptos que pueden ser muy desconcertantes para una mentalidad como la nuestra, ¿no? Uh-huh. En donde se valora mucho a la familia, en donde se valora mucho la formalidad de las despedidas. Sí, sí. Pero vamos a ver. Bien. Muy bien. Yo quisiera que fuéramos recorriendo el Evangelio otra vez. Sí. Cuando ya se acercaba el tiempo de que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Este texto de la liturgia está como muy suavizado, muy endulzado, ¿no? La traducción. Sí. Debería decir más o menos así. Cuando ya se acercaba el tiempo de ser ascendido al cielo. Uh-huh. Jesús endureció su rostro contra Jerusalén. Uh-huh. Endurecer el rostro es tomar una decisión y no es de ir a Jerusalén, sino en contra de Jerusalén. Endurecer el rostro en contra de Jerusalén, es decir, como un reto, como una afrenta, midiéndolo. Sí, a ver. Cuando el boxeador se pesa y endurece en su rostro, uh-huh. ¿no? Ese es el toque final de esta frase, ¿no? Uh-huh. Endureció su rostro contra Jerusalén. Porque Jerusalén es la ciudad de la perversión, ¿no? De la traición. La traición a Yahvé. De la falsedad, ¿no? Del comercio de la fe. De la fe. Hasta ahora, pues en Jerusalén no encuentra uno a Jesús, ¿no? A Jesús... Pero encuentras muchos recuerditos. Sí, y te lo venden por todos lados, de maderita y de plastiquito. Ajá. Pero en Jerusalén no encuentras a Jesús porque es un mercado. La gente, cuando va a la vida dolorosa, va con toda la fe del mundo y se encuentra con un mercado. Y hay que decirlo, así era en aquel entonces y así es hoy. Así es.
Como en nuestros barrios que siempre han sido 10 metros, ¿no?, más Tepito, abajo así. o 10 metros más arriba, porque la Jerusalén de Jesús está 10 metros abajo del piso, 10 metros abajo o 10 metros arriba, pero es un mercado. El centro de Jerusalén es un mercado y lo era en aquel entonces. Entonces Jesús vive en Galilea. En el Evangelio de Lucas nada más baja a Jerusalén una vez para morir. Entonces el Evangelio de Lucas nos dice que cuando ya era el tiempo, sí, como que Jesús tenía maduro el proyecto de Dios, endureció su rostro contra de Jerusalén y se decidió ir a Jerusalén para ser elevado al cielo. La ascensión, que la podemos ver de muchas maneras. Por ejemplo, la podemos ver la ascensión en la cruz, o la ascensión a la ciudad santa, o la ascensión en la despedida que acabamos de ver. Entonces, y de cualquier modo tiene como este sentido de elevación. De elevación. Que anuncia en el Evangelio de San Juan, Sí, ¿no? sí. Lucas, precisamente en este capítulo, se parece mucho a San Juan. Uh-huh. Y como es un capítulo que se desprende del itinerario del Evangelio de Marcos, se desprende del itinerario de Marcos, se cree que pudo haber sido influido por las corrientes de San Juan. Entonces, no se sabe a ciencia cierta, ni es la fecha, porque el Evangelio de Juan se escribe en el año 90. Finales del primer siglo. Y sin duda después del Evangelio de Lucas. Pero vamos a seguir. Envió mensajeros delante de ellos y fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Los samaritanos ya lo hemos tratado en otros episodios. Sí. Los samaritanos son parte del pueblo de Israel, pero los judíos del sur, el Tierra Santa se divide en Galilea al norte, Samaria en el centro, y luego Judea. Y los judíos son de Judea. Entonces los judíos tenían mucho rencor contra los samaritanos y los samaritanos contra los judíos. Había una competencia de dónde estaba situado el templo, si en Jerusalén o en Samaria. Resulta que cuando los asirios sacan al reino del norte, que tenía la capital en Samaria, los deportan, meten a Samaria a babilonios, babilonios. Es decir, lo que podríamos considerar ahora árabes, ¿no? De Medio Oriente para allá, pasando el desierto, ¿no? Los judíos consideraban que los samaritanos eran un pueblo pervertido, sucio, contaminado. Porque no eran puros. Nunca nadie es puro. La idea de la pureza, de la raza aria, o la pureza de los judíos, pues no existe. Los vemos güeritos y de ojos azules y no es muy desértico que digamos, no es muy oriental que digamos, pero... Y de todos colores, ¿no? Ahí en Jerusalén hay de todas las razas. Sí. Y pues todas las razas tienen su contaminación, como le decíamos en el otro episodio. Pero los samaritanos se enojan porque saben que Jesús va a Jerusalén y piensan que va al templo de Jerusalén para ofrecer sus sacrificios como todos los israelitas, ¿no? Entonces lo rechazan y pues realmente resulta risible la reacción de Santiago y de Juan, que le dicen: Señor, ¿quieres que hagamos
bajar fuego del cielo para que acabe con ellos, pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Santiago y Juan, pues como si pudieran, ¿no? Como si pudieran. Tienen una actitud de venganza con respecto a los samaritanos y pues le dicen a Jesús, ¿quieres que hagamos de encender fuego? Como si pudieran, ¿no? En el Antiguo Testamento el profeta Elías hizo descender fuego. Sobre una población, y esto es lo que tienen en mente estos dos apóstoles, sintiéndose muy valientes, ¿no? Pero Jesús los reprende, por supuesto. Pero también imagino ahí como la cosa de ese mesianismo del que hablábamos el domingo anterior, ¿no? Ajá. Un mesianismo de tipo así. Combativo, como de Elías, que ahora mando fuego y ahora hago y deshago, ¿no? En el nombre del Señor. Como muy al estilo de Juan el Bautista, ¿no? Porque son discípulos de Juan el Bautista y tienen un carácter combativo. ¿no? Sí, el maestro influye, ¿no? Claro, el maestro influye. Pero ojalá que nos influyera nuestro maestro a nosotros. Sí. Pero el Señor no acepta la idea de la venganza y pues los reprende, les corrige y se van a otra aldea. Pero el texto comienza a ser muy importante a partir de ahorita, para mí. El texto tiene mucha enseñanza antes, pero perfectamente bien te puedo decir que para mí estas tres adoctrinamientos del seguimiento, estas tres enseñanzas del seguimiento, me parece que son las más importantes. Sí. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Podríamos decir que esta característica del seguimiento, que por cierto hay que decir que la palabra seguimiento en los evangelios sinópticos, en el evangelio de Lucas particularmente, solo se utiliza para el seguimiento de los discípulos del Señor. Entonces el verbo seguir, cuando oímos el verbo seguir, significa la relación del maestro con el discípulo. Te seguiré por donde quiera que vayas, es decir, te seré tu discípulo en todas partes, ¿no? Y entonces, en estas tres enseñanzas se repite mucho el verbo seguimiento. El verbo seguir. Pero mientras se iban de camino, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Esto era muy, muy típico del seguimiento de los maestros, porque los maestros tenían su academia en su casa, ¿no? Con su familia, su mujer, sus hijos, adoptaban alumnos o discípulos, los rabinos judíos, para que el alumno o el discípulo conviviera en todo el plan familiar. Es decir, tenían un cuarto no para las visitas, sino para los discípulos. Para los ¿no? discípulos. Y entonces la gente poderosa, rica, mandaba a sus hijos a una cierta edad a formarse con los rabinos judíos. De tal manera que comían con él, rezaban con él, jugaban con él, caminaban con él, con la familia, el rabino, la esposa y los hijos, ¿no? No era lícito que un rabino no tuviera hijos, porque pues tenían que probar sus teorías teológicas con los hijos primero, ¿no? Claro. Entonces ya cuando lo habían
se convencían que si funcionaban sus técnicas de enseñanza, ya podían aceptar en su academia, vamos a decirlo así, discípulos. Entonces el seguimiento de Jesús, pues la gente que lo sigue piensa que Jesús tiene su casa, su academia, y le dicen, pues en donde estén, en donde esté tu academia te voy a seguir. Pero le dice Jesús a este muchacho, porque ya no es un niño que es enviado por su padre, sino es una persona con criterio, con decisión, con capacidad de decisión. Esta es una gran diferencia entre las academias de los rabinos con respecto a la academia, que no es una academia bien establecida, sino que es una academia itinerante con respecto a Jesús, ¿no? Entonces dice, te seguiré por donde quiera que vayas, y Jesús le responde de una forma que está ligada la materialidad, el tener que dejar lo material con el tener que dejar las seguridades, ¿no? Las seguridades. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Es decir, va a quedar en una situación de inestabilidad, de precariedad. De precariedad. Y habrá que entender que las personas tenían mucho valor de la casa, de la propiedad, y estar en la calle significaba estar desviado del camino social. Es muy interesante valorar esto, ¿no? Porque nosotros no nos lo imaginamos, pero si lo pensamos bien, el que vive en la calle y se está moviendo tiene una precariedad antisocial. Sí, totalmente, ¿no? Entonces, el sistema de Jesús es llevar a sus discípulos a esta situación de no tener estabilidad. Esto es lo primero que rompe Jesús en un llamado. La estabilidad, el deseo de acumular, el deseo de ser alguien, de prestigio, de establecerte, de honores, como decíamos, de establecerte y generar alrededor del establecimiento riqueza, honores. Queda cancelado eso. Tienes que estar en la calle. Estar en la calle, nosotros lo decimos así. Estoy en la calle porque no tengo ni en qué caerme muerto, ¿no? Es decir, la precariedad, la sensación de solo depender del Padre, de solo depender del Padre Celestial. Es decir, no tienes en dónde asirte, no tienes un techo que te cobije, no tienes honores, no. La primera necesidad humana es de tener un techo donde criar a tu familia, ¿no? Pero esto no funciona con Jesús. Este es el primer punto. Y luego el rompimiento más duro que necesitan los discípulos experimentar. Dice, mientras, a otro, Jesús le dijo, sígueme. Pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos entierran a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Wow. Cuando uno escucha esto, como que dice uno, pues Jesús está provocando que se quedara el muerto allí tirado en la calle, ¿no? Bueno. Es verdad, no vamos a soslayar el mensaje radical de Jesús de ir inmediatamente. El hecho es que quería postergar el seguimiento, ¿no? Jesús le dice, a este le dice Jesús, el otro le dijo a Jesús, pero a este le dice,
sígueme. Sígueme. Lo escogió Él. No son ustedes los que me han escogido, yo soy el que los he escogido a ustedes, ¿no? He elegido a ustedes. Entonces, a este le dice, sígueme. Y ante la llamada, la emoción, toma tiempo. el atractivo que Jesús representaba, le dice, sí, me atraes. Pero déjame ir a enterrar a mi padre, es decir, postergar la decisión, para ver si en el camino se me cruza algo que me haga no seguir a este maestro, ¿no? Sí, claro. Que me propone un camino de calle. Una de radicalidad calle. tremenda, Sí. ¿no? Entonces, esta frase de que deja que los muertos entierren a sus muertos puede ser un chantaje moral enorme cuando un párroco le dice a una persona, pues deja que los muertos entierren a sus muertos, es decir, hazme acaso a mí, no vayas a cumplir con tus responsabilidades. Con tus responsabilidades, claro. La primera responsabilidad de un israelita era enterrar a sus muertos. Yo tengo un amigo que viene a platicar conmigo y me decía que él es un amigo sacerdote, que me decía que él y su grupo de Biblia le pidieron al panteón judío que les dieran un tour por el panteón. Entonces el sepulturero del panteón judío aquí en México les habló de lo que representaba enterrar a los muertos. Y esta persona les dijo algo que se me quedó muy grabado. El enterrar a los muertos es el acto supremo de caridad, porque no hay ninguna forma en el que el muerto te regrese algo, ¿no? Entonces, enterrar a los muertos es un acto sublime de caridad. Entonces, ¿por qué Jesús dice aquí que los muertos se entierren a sus muertos? Ha habido muchos comentaristas que han tratado, han llegado a decir que los muertos eran una sociedad que enterraba a los muertos, ¿no? Es decir, deja que se encarguen otros, ¿no? Pero la versión que a mí más me gusta, la interpretación que a mí más me gusta, es que los muertos, ¿quiénes son los muertos? ¿Quiénes son los muertos? Podríamos decir, hay un aspecto biológico y hay un aspecto espiritual. Deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos físicos. Es decir, tú no te vas a encargar de la muerte. Tú ve y anuncia la buena noticia, anuncia el reino de los cielos. Claro. No pongas de pretexto esto, porque la familia, la sociedad que está muerta, deja que entierren a sus muertos. Se ocupa de la muerte. Sí. Tú ven y ocúpate de la vida. Inmediatamente, ¿no? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven. Y sin dilación, ¿no? Porque y sin dilación. Permanecer en el reino de la muerte. Y esto no tiene nada que ver con dejar a la gente allí tirada en la calle, ¿no? Que no les damos funerales ni al papá ni a la mamá. Literalmente sería eso, ¿no? Déjame enterrar a mi padre, pues déjalo ahí tirado, ¿no? Tú, ven y sígueme, ¿no? Inmediatamente. Bueno, esto lo podríamos interpretar de muchas formas, pero en la raíz tiene el fundamento de la ruptura no solo con lo material como el caso anterior, sino con la ruptura de la familia y de las redes sociales que la persona tiene. Y entonces el llamado es romper. Tú y yo sabemos que en el seminario no nos hacían romper.
Otras órdenes religiosas Sí, rompen sí, totalmente. son terribles. Pero tú y yo sabemos que en el seminario no nos hacían romper. ¿Esto es una traición en el Evangelio? No, no, porque no se trata de dejarles de hablar. No se trata de que ya perdiste a un hijo, ¿no? Como las viejitas antiguas que se iba el nietecito al seminario, ya te perdí, ya te regalé a Dios. No, bueno, esos son... Cálmese. Sí, cálmese, porque a los 8 días ya lo tienes de regreso. Cuando yo me fui al seminario, mi familia lloró. Sí, fue un momento crítico. Yo salí con mis maletas, pero a los 8 días ya estabas ahí, otra vez, sí, ¿no? sí. Mi hermano José me decía, pues, ¿qué haces aquí? Pues ya te despedimos, ¿no? Sí. No es una ruptura de forma de que no puedes hablar con ellos ya, sino es una ruptura del pensamiento de los muertos. Yo no digo que en mi familia estuviéramos muertos, pero el Señor me da a escoger entre seguir con los muertos o dar vida. Y entonces, esta frase de que deja que los muertos entierren a sus muertos, tú decídete ahorita. Si quieres romper con tus amigos, con tu familia, tus redes sociales, tu pueblo, las tradiciones de tu pueblo, ven y sígueme. Pero no puedes hacer las dos cosas, no puedes estar involucrado en la muerte y seguir a Jesús. Bien, Sí. seguimos adelante, ¿no? Y fíjate, nada más déjame subrayar, porque me parece muy, 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 muy importante que poder ir leyendo el Evangelio teniendo en cuenta el contexto cultural en el que se escribe, porque es muy frecuente que nosotros escuchamos interpretaciones a pistolazos, ¿no? Chantajistas, literalistas, es que así dice el Señor, y entonces, no, hay que entenderlo. Hay que estudiarlo. Hay que rascarle. Yo creo que esta frase se presta mucho para los chantajes morales. Los chantajes emocionales. Así como... sobre todo si eres el líder, ¿no? Sí, tú haces lo que yo te digo, porque si no estás enterrando tus muertos. Estás ¿no? out. Y peor con la siguiente frase. A ver, venga. Dice, el otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero ir a despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Esto, él le dice al Señor, te seguiré, pero déjame irme a despedir. Sería una cosa muy lógica, muy humana, pero Jesús le dice, no te puedes ir ni a despedir. Ni a despedirte. Ajá. Esto lo comprendemos después de mucho tiempo. Las despedidas y las despedidas prolongadas nos hacen mucho daño. Cuando nosotros decidimos lanzarnos a la vida, lanzarnos al seguimiento, no tenemos que decirle a nadie. Se parece mucho a las personas que le dicen a su cónyuge, sea hombre o mujer, viejo, pues voy a ir a un curso bíblico en la parroquia, ¿qué te parece? ¿Qué tal si vamos juntos? Y el esposo le dice, no, yo no voy ni de chiste y tú también. Tú tampoco. No vas. Ajá. Entonces ya viene la señora y nos dice, padre, pues no me dejaron. No me dejaron. Las despedidas son así, son un pretexto suavizante de la vocación, ¿no? Es un para no meterse en el camino, para que no lastimar a nadie, ¿no? Con mi decisión de seguir al Señor.
no lastimar a mis papás, no lastimar a mi cónyuge, no lastimar a mis hermanos. sí, es que sí te sigo, pero déjame ir a despedirme, ¿no? Tiene mucho de sentido con lo que decíamos al principio, con esta primera persona. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y tiene que ver mucho con el siguiente ejemplo. Tú sígueme. Sí te sigo, pero ahorita no. Ahorita. Déjame ir a transar con mis muertos y ya luego voy a ver. El que empuñó el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Es decir, el arado es un palo que va rascando la tierra y el que va tirado. Y tienes que ir ahí, sí, ¿no? Tienes que Sosteniendo. mirar hacia al frente, porque el arado, si no miras a un punto fijo, te vas chueco. Y el arado hace un surco zigzagueante, ¿no? Y más si estás volteando para todos lados y si estás volteando para atrás, claro. pues te vas con los surcos ya hechos, te vas por en medio, ¿no? Tienes que tomar el arado y mantenerla fija, mirar la mirada fija en un punto en el horizonte, un árbol o una piedra o la casa o lo que sea. Sí. Para que el surco quede derecho y sea apto para la fecundidad, para la siembra y la fecundidad de la siembra. Si no haces eso, si comienzas a voltear para todos lados, si te distraes, si no fijas la mirada, la ruina, ¿no? Pues sí, ya te queda pues mal y tienes que comenzar de nuevo. Híjole. Sí. Híjole. Sí. Híjole. Entonces, otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame ir primero a despedirme de mi familia. Es decir, suavizar, a ver si... Postergar. Sí, postergar, suavizar, no quiero ser duro con ellos, quiero oírlas. Yo cuando fui llamado por el Señor a un curso bíblico, me fui a decirle a mi mamá, mamá, me invitan a un curso bíblico, pero no me late porque es muy tarde. Y me dijo, sí, ve, pero la escuela, pues sí ve. Sí, ve. Mi mamá tejiendo me dijo, sí, ve. Entonces ya me desarmó, pero si me hubiera dicho, sí, cómo no. No. Yo estaba en primero de secundaria, imagínate. Ya es tarde, me van a llevar y pues no sé a qué horas me van a regresar y cuando llueva y bueno, fui a suavizar con mi mamá para no tomar la decisión y pinchaste radical. Hueso. No, bueno, mi mamá tuvo una inspiración divina que me tiene aquí, claro. Que me trajo hasta acá. Cuando yo estaba en primero de secundaria, me dijo, sí ve. Y a mí como que no me gustó, pero yo quería suavizar las cosas, es decir, ver la negociación, así, a ver si, bueno, yo no fui el que dije que no, fue mi mamá, o fue mi esposo, o mi hijo. Algunas mamás le dicen a sus hijos, me invitan a un curso de la escuela de pastoral, pero es domingo. Y ustedes vienen los domingos. No, mamá. No, mamá, ¿cómo crees? No. Diles que no. Sí, es así, híjole. Sí. Somos finitos, ¿no? Somos finitos porque es así en toda vocación. Sí. ¿No? Es muy lejos. Ajá. Tengo que tomar muchos camiones. Sí. Ya me aceptaron, pero pues, queda lejos. Para ir al cine tomamos 3 camiones, ¿no? Pero para el Señor pues le ponemos todos los pretextos del mundo.
Entonces, no el estatus, ¿no? Sino estar expensas de Dios. El rompimiento social con nuestras redes sociales de muerte, porque si nos entusiasmamos en algo con Jesús es porque nos ofrece la vida y en contra de lo que hemos venido practicando muchos años. Entonces, la muerte que tenemos que dejar atrás, la muerte que tenemos que hacer un acto de fe y lanzarnos al anuncio del reino de los cielos. Y entonces la tercera es como no suavizar, tomar la decisión e ir por allí. Y el que empuña el arado y mira hacia atrás, es decir, cuando te vas chueco, no sirve para el reino de los cielos. Sí. Es decir, para el reino de Dios, perdón. Ya no eres fecundo. No eres fecundo. Si estás allí haciéndote el remolón, no eres nada fecundo. Híjole. Me acuerdo cuando me decías que grabáramos estos episodios que yo me hacía el remolón. Bueno, espero que la invitación de arrastre que tú tuviste y la mamá que me empujó materialmente estén obrando ayuda. Yo creo, Dios. Sí, sin duda, porque efectivamente ese es siempre el riesgo, ¿no? Sí. De hacerse el remolón, de buscar cómo atenuar, y uno busca justificantes. Yo estaba pensando en estos días que si, ya ves que si los cambios, que si a dónde te mandan, que si... El tsunami. Y claro que yo pensaba, bueno, oye, ya, me merezco estar en una situación, pues... Más placentera. Más tranquila, ¿no? Ya tenemos edad. Y ya tenemos edad, y entonces en la mañana pensé yo para mis adentros, mientras estábamos en la oración, ahí en la vicaría. Yo dije, bueno, y todo lo que vas predicando, ¿no? Y entonces... Lo que vamos a predicar este domingo nos parten pedacitos. Y entonces yo dije, perdóname, Señor. Todos nuestros cálculos. Pero quedan partidos por la mitad. Porque efectivamente la exigencia, y a veces pues son cositas, ni siquiera que sean exigencias, sean cuáles, como ir a un curso bíblico o grabar los capítulos para la Tierra Buena. Y en el momento en que la exigencia sea de cosas sustanciosas, dar la vida, ¿no? Cuando era el momento del impulso del Espíritu, puso cara ruda y se enfrentó a Jerusalén. Dijo, vamos. Es decir, la cruz. La cruz. Y esta cruz está como contexto, ya no lo dije, pero qué bueno que me diste la oportunidad. Como contexto, el camino de la cruz es el contexto de estas tres, tres condiciones. Queda claro, porque a Jerusalén no va a otra cosa. Sí, no va a de compras, ¿no? No va de shopping, sino va a ser crucificado. A comprarse su nacimiento. Su nacimiento. De barro. De madera de olivo. De madera de olivo. No se va a comprar su kippah. Su kippah, así bonito, su Torah ¿no? Sí. La camisetita de Jesús fue a Jerusalén. Pues es así. Pues yo creo que nos lo tiramos ahí a chunga porque efectivamente la exigencia es constante y hay que estar listos a seguirlo ahí sin la posibilidad de tener donde reclinar la cabeza. A nosotros no nos ha pasado así, porque ya lo decías, estamos en una lógica distinta, y entonces sí tendríamos que ir, primero estar atentos a no caer en estas justificaciones, y después pues a ir por más, como hemos venido diciendo, ¿no?
Sí, hay que descolocarnos. Hay que descolocarnos. Hay que descolocarnos y hay que aprender a caminar detrás del Señor hacia la cruz. Ajá. Ahí donde Él nos llama. Pues bien, bien, amigas, amigos, compartan, suscríbanse, coméntenos, es muy importante para nosotros recibir los comentarios, ¿no? Muy bien. Bien, pues. Y pues yo les quiero recordar que allí en la pantalla final les hacemos la mención de que se suscriban o se inscriban en este caso a la teología, que pues el primer módulo, el módulo propedéutico y el primer módulo de la teología son gratis. Son gratis. Y me refiero mucho a que ya montamos en la teología, en el primer módulo, un nuevo comentario del Evangelio de Marcos, la primera parte, porque la segunda parte aparece en el módulo 2, pero la primera parte ya está montada del gran teólogo César Corres. César Corres, no se la pierdan porque está buenísimo. No se la pierdan. Gracias. Bendiciones.